Bien, ahora sí vamos a empezar lo que es la tabla periódica en este curso. Y va a ser nuestro capítulo número 1. Bien. Primero vamos a saber cuántos elementos químicos hay actualmente en la tabla periódica. Bueno, actualmente, como ha ido avanzando los descubrimientos de nuevos elementos, la tabla periódica estaba en constante cambio. Ahora vamos a ver cuántos elementos químicos hay actualmente. Actualmente la tabla periódica consta de un total de 118 elementos que se dividen en un total de 18 grupos y 7 periodos. Sí, son 118 elementos que se dividen en un total de 18 grupos y 7 periodos. Tenemos con grupos y periodos. Lo vamos a ir detallando más adelante. Entonces la respuesta a esa pregunta te dice que es 118 elementos. Bien, sigamos. ¿Cuáles son los dos puntos importantes que vamos a ver en este tema? Ahí lo vamos leyendo, ahorita lo voy a explicar. ¿Qué es lo que leemos? ¿Cuáles son los objetivos al tratar este tema? Bien, los dos puntos importantes que se van a tocar o los dos objetivos que tenemos que lograr al terminar este tema es, uno, entender el ordenamiento de los elementos en la tabla periódica actual, que ya hemos dicho que son 118, en qué orden van, a qué grupos pertenecen y también a qué periodos. Y dos, ubicar los elementos según su configuración. En base a la configuración electrónica y es un número atómico, vamos a ver cómo se van a ir ubicando y en qué escala ascendente y descendente vamos a ver a los elementos de la tabla periódica. Entonces estos dos puntos son importantes. Vamos a tocar este tema. Tenemos que conocer el ordenamiento de los elementos según su número atómico y también la ubicación de estos elementos según su configuración electrónica. ¿Sí? Bien, entonces pasamos al siguiente punto. Y el siguiente punto nos indica que cuáles van a ser los contenidos, el contenido de este tema. Uno va a ser el concepto de todo lo que estamos nombrando y todo lo que ustedes desconocen, como es el periodo, los grupos, cómo es el número atómico, cómo es la configuración electrónica. Todo eso es un conjunto de teorías que tenemos que explicar para que se haga más fácil el momento de resolver ejercicios y también cuando nos pongan ese tipo de nombres que no vamos a entender, ¿no? Otro punto es la clasificación en la forma larga. ¿Cuál es la clasificación en la forma larga? Como hemos dicho, cada elemento químico, en base a su número atómico, tiene una configuración electrónica dada. Entonces, lo que vamos a hacer es la distribución de la configuración electrónica. Bien, seguimos. Otro punto importante es la clasificación de los elementos en la tabla periódica. Como ya hemos indicado inicialmente, estos se clasifican según grupos y según periodos. En base a eso es lo que la tabla periódica lleva un orden, ¿no? Y que todos conocemos. Otro punto es los bloques de la tabla periódica. Como ya hemos dicho, son dos. Uno son los periodos y otros son los grupos. Y por último, vamos a aprender a ubicar los elementos en la tabla periódica. Sí, estos 5 puntos son los 5, es lo que tenemos que tener presente. O estos son los objetivos que vamos a lograr entender al momento de finalizar la clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Bien, seguimos avanzando entonces. El otro punto o el primer punto que vamos a ver es los conceptos o las definiciones. Y el primero que vamos a ver es, o vamos a respondernos esta incógnita, es ¿quién enunció la ley periódica actual? ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Alguien que... La ley periódica actual. ¿Nadie? Bien, entonces vamos a ver quién enunció la tabla periódica actual. La respuesta es la siguiente. Te dice que Henry Moseley ordenó la tabla periódica, la primera tabla, y te dice que consiste en el ordenamiento de los elementos en forma creciente a su número atómico. Entonces acá ya nos está indicando en base a qué fue lo que se ordenó la tabla periódica, y todo es con respecto a su número atómico. Ahora, el número atómico, ¿a qué harás referencia? Eso es un concepto que también vamos a tener que manejar. Lo vamos a ver por aquí. Lo vemos por aquí. Vamos a ver los conceptos. Y te dice que en 1913 Moseley, luego de realizar trabajos de investigación con los rayos X generados por diversos metales, descubre la ley natural, donde las propiedades de los elementos químicos son la función periódica de su número atómico. Es de Z, o que Z va a ser igual. El número atómico se refiere al número de protones, es decir, varían en forma sistemática o periódica con la carga nuclear. Eso quiere decir que tu número atómico es la carga nuclear de cada elemento, y en base a ello es lo que se dio orden, para poder ordenar en grupos y en periodos a los elementos químicos en la tabla periódica. También te indica que la tabla periódica actual fue diseñada por el químico alemán Werner en base a la ley de Moseley y la distribución electrónica de los elementos. O sea que la primera tabla o los primeros indicios para realizar una tabla fue el de Moseley en 1913. Y posteriormente, para llegar a la tabla actual, fue el químico alemán Werner el que llegó a ordenar estos 118 elementos en la tabla que hoy conocemos, ¿no? Entonces seguimos avanzando y vamos a ver lo que es ahora la tabla periódica actual. Ahí lo que vemos es, la parte superior van a ser los grupos que están son equivalentes a las columnas que vemos, el 1, 2, 3, así hasta el 18. Esos son los grupos de los elementos químicos, que también aquí en la parte superior pueden ver como 1A, 3A, también podemos ver 1B, 3B, y así sucesivamente. Eso quiere decir que vamos a tener el grupo 1A y el grupo B. Y cada uno tiene un número delante, que puede ser 1, 2, 3, hasta el número 8, como podemos ver. Y ahora, ¿qué consisten los periodos? También vemos en la parte de por filas que están 1, 2, 3. Y entonces, ¿cuántas filas tenemos de periodos? Tenemos 7, como podemos ver en la tabla. Esos son los periodos, los que estamos viendo aquí, que son 1, 2, 3, así hasta el 7. Y ahí vemos el ordenamiento. De igual manera, tenemos en lo que es los grupos, tenemos desde 1 hasta 7A. Y también tenemos desde 1B hasta 7B. Entonces es el ordenamiento de la tabla. También tenemos aquí que cada uno tiene una sigla por la cual se le reconoce. Por ejemplo, aquí tenemos al helio, que es con una H, al litio, que es con LI, al berilio, al sodio, y así sucesivamente. Todos son elementos químicos que pertenecen a la tabla.
¿sí? Todos son elementos químicos que pertenecen a la tabla. Bien, seguimos avanzando. Esto es lo que corresponde a la tabla periódica. Te dice que pertenece, que la tabla periódica tiene 7 periodos, ya lo hemos indicado, son las filas horizontales, que empiezan aquí desde el 1 hasta el 7. Y aquí al costado podemos ver en la parte izquierda que te dice periodo. También vemos a los grupos, que son 18 columnas. También en la parte superior lo que leemos que dice grupos y que va del 1 al 18. O sea que hay 18 grupos. Seguimos avanzando. Los bloques, por ejemplo, estas dos columnas iniciales, te dice que son los metales ligeros, estos de aquí. También te dice que hay metales de transición o metales pesados, que es desde el grupo 3 hasta el grupo 12, por ejemplo. También te dice que los que no son metales. Los no metales empiezan desde el grupo 13 hasta el grupo 18. Como también tenemos a las tierras raras. O sea, las tierras raras también pueden ser metales, no necesariamente otro tipo de sustancia. Y también abarca desde el grupo 4 hasta el grupo 17. Son llamados tierras raras. Desde el número de paréntesis en el número de masa, bueno, con respecto al número atómico y el número de masa, también se identifica aquí en la tabla, en los costados de las siglas que podemos ver. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita en la tabla no se nota demasiado. Bueno, seguimos avanzando. Y el otro punto a tratar es la clasificación de los elementos en la tabla. ¿Cómo fueron clasificados estos en la tabla para poder entenderlo, para poder entender su orden? Para poder entender en qué se basaron el químico Werner al momento de realizar o de ordenar la tabla, ¿no? Entonces, ¿en qué se basó? Dice que la clasificación de los elementos, primero vamos a ver en los metales y no metales. Son dos grupos grandes que pertenecen a la tabla periódica. Vamos a ver las características, en qué se asemejan o en qué se diferencian, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver los metales, dice que en su gran mayoría son sólidos, te dice casi todos, excepto del mercurio. ¿Por qué el mercurio es líquido? Todos están, todas las características de los elementos son en temperatura ambiente. Y en temperatura ambiente todos los metales son sólidos, a excepción del mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio está en estado líquido. Por ejemplo, cuando habrán usado los termómetros, por ejemplo, lo que llevan interiormente es mercurio y es en estado líquido. Y a la vez también es nocivo, ¿no? Por eso que cuando uno rompe un termómetro, no necesariamente tienes que botarlo, tienes que pasar por una serie de pasos para poder deshacerte de eso, porque el mercurio es tóxico. Entonces, bien, eso es con respecto a los metales. Te dice que los metales también pierden electrones formando cationes. Los metales son buenos para perder electrones al momento de reaccionar con otro tipo de sustancia. Y estos forman cationes. ¿Por qué es fácil perder para los metales electrones? Porque ellos tienen electrones de valencia que no llegan a completarse en 8. Decimos que un elemento está estable cuando tiene 8 electrones en su último nivel. Y los metales no tienen. Y es entonces que al juntarlo con un no metal, ellos prefieren perder sus electrones para poder estar estables. Es por eso que se les conoce como cationes. Otra característica de los metales es que estos poseen un brillo metálico. Se dice también que generalmente son buenos conductores del calor y la electricidad. Es por eso que se le usa, por ejemplo, el cobre se le usa en cables. Otro punto te dice que son altos puntos de fusión y ebullición. O sea que ellos, para que los puedas derretir o lo puedas llevar en estado líquido, tienen que tener unos puntos altos de temperatura para que puedan llegar a la fusión y por ende también a la ebullición. Eso quiere decir que los metales también se evaporan. Bien, esas son las características de los metales. Ahora vamos a ver de los no metales. Los no metales, por ejemplo, dice que ellos te dan una serie de
de ejemplos para los que son sólidos. En su mayoría son en estado gaseoso. Por ejemplo, acá solo te dan que algunos son sólidos, por ejemplo, el carbono, el fósforo, el azufre, el selenio y el indio. Esos 5 elementos son sólidos. Y también en temperatura ambiente, en estado líquido podemos encontrar al bromo. El bromo también en estado líquido lo encontramos. Y el resto, en su gran mayoría, están en estado gaseoso. Ahora te dicen, estos son muy buenos para ganar electrones formando aniones. Como ya lo dije, al momento de hacer reaccionar un metal con un no metal, los metales van a preferir perder sus electrones para poder estar estables. En cambio, los no metales prefieren ganar electrones para llegar a ser estables. Esa es la diferencia, entonces los metales son cationes y los no metales son aniones. Bien, con respecto a su brillo, por ejemplo, los metales tenían un brillo metálico. En cambio, los no metales son opacos, no poseen brillo. Otro punto es que los puntos de fusión y ebullición son bajos. Si queremos hacer que se se conviertan en estado líquido, son puntos bajos de temperatura que se le tiene que aplicar para que lleguen a la fusión y por ende también a la ebullición. O sea que estos también pueden evaporarse. Otro punto es que son muy malos conductores de calor y de electricidad. Es por eso que los no metales son también usados como aislantes, ¿no? de la electricidad y también de la calor. Porque como ya hemos dicho, ellos son muy bajas clasificaciones son entre los metaloides y los gases nobles. Ya hemos visto ya los metales, los no metales. Ahora vamos a ver los metaloides y los gases nobles. Son todos los estados en los cuales encontramos las sustancias o los elementos químicos a temperatura ambiente. A ver si podemos leer qué es lo que nos dice. ¿Qué es lo que nos dice? Te dice que los metaloides, te da algunos ejemplos de los que encontramos en estado sólido. De los que encontramos en estado sólido son los siguientes. Te dice que los sólidos los encontramos, por ejemplo, al boro, al silicio, al germanio, el arsénico, etcétera, etcétera. Son los metaloides, los que encontramos a temperatura ambiente. Te dice otro punto, te dice que a bajas temperaturas su conductividad eléctrica es muy baja. Eso quiere decir que a altas temperaturas pueden ser buenos conductores de electricidad, pero que a bajas temperaturas, o mejor dicho, a temperatura ambiente, no son buenos conductores. Eso quiere decir que también pueden ser usados como aislantes. Pero ojo, a altas temperaturas ya no son buenos, ¿no? Porque ya serían conductores, no serían aislantes. También podemos ver que a altas temperaturas su conductividad es mayor que la de los metales. Eso quiere decir que a altas temperaturas los metaloides son mejor conductores. Bien, seguimos viendo. Y por último, vemos lo que son los gases nobles. También te da algunos ejemplos de gases nobles, por ejemplo, el helio, el neón, el argón, el xenón. Son elementos químicos en estado gaseoso en temperatura ambiente. Y se tienen una configuración muy estable.
En condiciones ambientales de temperatura no reaccionan. Eso quiere decir que a temperatura ambiente están estables, no necesitan reaccionar con ningún otro elemento para poder llegar a ser estables. Es por eso que ellos los llaman nobles, porque tienen en su configuración electrónica los 8 electrones en su última capa o en su nivel. Y es por eso que ellos son estables, no necesitan ellos no necesitan reaccionar con ningún otro elemento. Seguimos viendo por aquí. Te dice que en condiciones ambientales de temperatura no reaccionan. Otro, a altas temperaturas reaccionan con oxígeno y con flúor. Eso quiere decir que a altas temperaturas sí son reactivos. Seguimos avanzando y nos indican el quinto punto. Vamos a ver lo que es el bloque de la tabla, los bloques de la tabla periódica. Podemos ver los grupos, podemos ver el grupo A, el grupo B. También podemos ver los lantánidos. ¿Qué es lo que más que podemos observar en eso? A ver, el grupo A dice está denominado por el subnivel S, por el spin, y todos estos en su configuración electrónica terminan en S y en su último nivel. El grupo B, que son los elementos de transición, van a terminar en un NS2, N-1, D. Eso es lo que te indica que van a terminar los del grupo B. Los del grupo A terminan en un NS2, NPX. No sabemos si va a ser 1, 2, 3, pero el límite sería 6. Y para los elementos de transición interna, que son los lantánidos y actínidos, van a terminar en F, son el grupo F, por ejemplo. Esos son los bloques de la tabla periódica, o eso es lo que vamos a tener como referencia para poder seguir avanzando. Seguimos. Te dice la ubicación de los elementos en la tabla periódica. ¿Cuál será la ubicación de los elementos? A ver, nos vamos a leer esa partecita, el concepto que nos indica. ¿Qué podemos entender por lo que nos indica ahí? A ver, ¿cuál sería entonces el punto? ¿Cuál sería el punto?
de esos conceptos. Estos dos conceptos es uno para el grupo A y otro para el grupo B. Para el 1A, el caso 1 dice si el último subnivel es S o P, van a pertenecer al grupo A. Esa es la indicación que te da. Y por último, se ve en esa tablita o en ese recuadro que se enmarca, dice que el número del grupo va a ser igual al número de electrones en S más el número de electrones en P. Ese va a ser el número de grupo. Ahora, para el caso 2 te indica si el último subnivel es D, va a pertenecer netamente a B. El número de grupo es igual al número de electrones en S más el número de electrones en D. Ambos son en el último nivel y en el penúltimo nivel para hallar esa suma. En caso del 1, te dice que ambos son en el último nivel. En el otro caso es del último y el penúltimo nivel. Tomamos nota de esa parte, por favor. Bien, entonces sigamos a ver qué más podríamos ver. Vamos viendo esto, son el caso 1 y 2 para el grupo A y B. Pasamos al siguiente, tenemos un tercer caso, te dice que si el último nivel, el subnivel en F termina, va a pertenecer al grupo 3B, a las tierras raras. Debemos considerar una regla más, te dice que el número de electrones en S y en D, para que pertenezca al grupo 7B, tiene que sumar 8, 9 o 10. Para que pertenezca al 1B, tiene que sumar 11, y para que pertenezca al 2B, tiene que sumar 12. Según esto, para que podamos ordenar los elementos en la tabla periódica. Entonces, seguimos avanzando para seguir viendo los casos. Ese va a ser el tercer caso. Ese va a ser el tercer caso. Seguimos entonces, ahora vamos a ver lo que conlleva a la configuración electrónica. Bien, dice que la configuración electrónica, vamos a ver el método práctico de configuración. Te consiste en recordar el orden de los subniveles para configurar, que es el siguiente. Ahí lo vemos. La forma de configuración es hasta el 7P6, desde 1 a S2. Ya les dije, el 1, el 2, esos números adelante son los niveles y los subniveles son S, P, D y F. Y con respecto a los exponentes para cada letra, son los números de electrones que se encuentran en ese nivel y subnivel. Otros para mejor trabajo, para que puedan recordar, lo configuran o se parametran para poder seguir esta frase. Por ejemplo, te dice aquí cómo lograr recordar eso, memorizar. Te dice así que, por ejemplo, aquí una forma mediante las siguientes frases. Te dice sí, sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. Según esta frase, es lo que vamos a ayudar a memorizar toda la configuración electrónica, para no memorizarnos 1S2, 2S2, no, al contrario, ya con una sola frase podemos memorizar lo que es la configuración electrónica para los elementos en base a su número atómico.
Entonces seguimos avanzando y vamos a realizar la configuración electrónica para esos dos elementos. Por ejemplo, tenemos al sodio y tenemos al calcio. El sodio, acá en la parte superior vemos el valor de 11 y el valor de 11 es su número atómico. Es el número al cual vamos a desglosar en electrones en la parte superior como exponente en cada letra para saber cuál es su configuración electrónica. Por ejemplo, aquí es 11, entonces empezamos con 1s2, 2s2, 2p6, 3s, 2 sería 2, pero al momento de sumar los electrones ya me darían 12. Entonces, 12 no es un número atómico, entonces solo ponemos 1 para que sea 11. Entonces sería 2 más 2, 4 más 6, 10 y más 1, 11. Entonces esta es la configuración electrónica del sodio. Lo mismo pasa con lo que es el calcio, su número atómico lo vemos en la parte superior izquierda, que es el valor de 20, su número atómico. Entonces la configuración electrónica lo hacemos de la misma manera. Ponemos un S2, 2S2, 3S2, 3P6, 4S2, 3 de 10, pero ya vemos que se pasa. ¿Por qué? Porque aquí al sumar hasta acá es 10 y hasta acá es otro 10, entonces hasta ahí sumaría 20. Si le aumento 4 de 10 ya sería 30 y es demasiado, yo pasaría el número atómico, eso nos referiríamos a otro elemento químico, el cual no estamos viendo, entonces lo dejamos así. A ver, están levantando la mano, ¿tienen alguna duda, algo que preguntar? No, ¿no es cierto? Bien, sigamos entonces. Seguimos con esto, pasamos al siguiente. Te dice, realiza la configuración electrónica del calcio. El calcio del litrio, será que hay una confusión. Te dice, realiza la configuración electrónica del litrio. Acá vemos el elemento químico, vemos que en la parte superior tiene 39. Eso quiere decir que su número atómico es de 39. Entonces vamos a seguir la configuración electrónica hasta sumar 39 electrones en la parte superior. ¿Sí? Vamos sumando. ¿Cuál sería el valor? Vamos de 2 en 2, 2 más 2, 4, más 6 es 10, más 2 es 12, más 6, 18, 2 es 20, más 10, 30. Hasta ahí ya tenemos 30. Te dice 4p6, 36, más 2, 38 y 39. En lo que sería 4D, sería 4 de 10, pero como solo te dicen 39, solo nos faltaría 1. Si fuera un 10, sería 49, y 49 ya sería otro elemento químico, no sería el litrio. Entonces esa es la configuración electrónica del litrio. A ver, cualquier pregunta. Van constatando con lo que es la configuración teórica que hemos estado viendo. Bien, esa es la configuración electrónica del litrio. Seguimos avanzando y te dice, identifica el número de periodo y grupo de el sodio. Vamos a llegar a qué periodo y a qué periodo y a qué grupo pertenece el sodio, según la configuración electrónica que estamos viendo. A ver, sigamos viendo. Te dice que la configuración electrónica del sodio es 2, 2S2, 2P6, 10, 3S1.
Solo sería 1, ¿por qué? Para que pueda sumar 11, cuando en sí a ese siempre le pertenece 2. ¿Sí? Esa es la configuración. Ahora, en base a eso, ¿cómo vamos a saber a qué periodo y a qué grupo pertenece? Entonces nos ponemos a ver. El 3S1, ¿qué será el 3S1? El 3. Ya hemos dicho que el número de adelante nos indica el periodo y la letra que le sigue. La letra que le sigue nos indica que es el grupo y el de adelante es el periodo. Entonces, como vemos aquí, como termina en 3S1, el de delante hemos dicho que es el nivel. 3 sería el periodo. Y ese sería grupo. Entonces el grupo es grupo 1A. Eso es lo que nos indica el sodio. El sodio pertenece al grupo 1A y al periodo 3. Con respecto al carbono, tenemos el carbono es con un número 6, el número atómico. Entonces sería 1S2, 2S2, 2P, 2. 2 y 2 y 2 suman 6, es suficiente. Entonces vemos que terminan en 2 y 2. Cuando terminan en esto vemos que el periodo es 2 y 2 y 2 es 4. Entonces el grupo es 4A. Eso es lo que vemos. Esa configuración es la que vimos en la tablita y entonces pertenece al 4A. Tenemos otro ejercicio, te dice a qué periodo y grupo pertenece el cloro. Si su número atómico es 17. Entonces vamos a hacer la configuración electrónica para el cloro. Y lo vemos aquí. Sumamos los electrones y vemos claramente cuánto suman. Bien, hacemos la configuración electrónica, entonces sería 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P. Ya no sería 6, sería 5. ¿Por qué? Porque con eso llegamos a 17 y con 6 nos pasamos, sería 18 y ya no sería el número atómico del cloro. Bien, seguimos viendo la configuración. ¿Qué más sería? A ver, seguimos avanzando. Te dice que el número de niveles es 3. ¿Por qué? Porque termina en 3 en ambos, en S y en P. Entonces pertenece al tercer periodo. Y sus electrones de valencia es de 2 y 5, de 2 más 5 es 7. Entonces pertenece al grupo 7A. Esas dos son las dos formas de reconocer a qué grupo y a qué periodo pertenece. Seguimos avanzando. Vamos a tener estas preguntas. A ver, lo leen y me indican que es verdadero o falso. Y luego lo vamos a desarrollar conmigo. Debes indicar verdadero o falso según corresponda. A ver, me indican si es verdadero o falso.
A ver, entonces leemos los enunciados para saber si es verdadero o falso, según lo que indica. Si es verdadero o falso, según corresponde. Nos dice los elementos están ordenados de acuerdo a sus números atómicos. ¿Eso será verdadero o falso? ¿Qué es lo que hemos dicho? ¿En base a qué es lo que han sido ordenados los números atómicos? Eso es verdadero. Se han ordenado en base a los números atómicos, en base a Z. Entonces, sí es verdadero. Vamos a resolver y eso va a ser verdadero. Ahora, los elementos representativos se ubican en su nivel de difuse. Eso es falso. Hemos visto que los representativos están en la parte media y representan o están representados por la PD principal. Entonces, eso es falso. Seguimos avanzando, te dice, están formados generalmente por 18 columnas y 7 filas. Eso lo hemos visto al inicio de la clase nada más. Hemos dicho que pertenecen o tienen la tabla periódica 118 elementos, de los cuales hay 18 columnas y 7 filas. Esas 18 columnas nos representan a los grupos y las 7 filas nos representan a los periodos. Entonces eso es verdadero. Seguimos avanzando y te dice que fue diseñado por el químico suizo Alfred Werner. Y lo hemos visto. Ha sido diseñado, la tabla actual ha sido diseñada por el químico Werner. Y también por Moseley, la primera tabla, o el primero que empezó a ordenar la tabla periódica. Bien, seguimos. Entonces la resolución de los ejercicios será verdadero, falso, verdadero, verdadero. Esa va a ser la resolución. Bien, coloquen esa respuesta, por favor. Ahora apaguen sus micros. Entonces la respuesta es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Bien, sigamos con el siguiente. Te pide ordenar. Y ahí al costado ya sale nuestra respuesta. Te dice relaciones en un grupo familia. Los halógenos es, el halógeno ¿dónde irá? Los halógenos son del grupo 8A, no. Del 5A tampoco. Del 1A tampoco. Es del 7A. Esos son los halógenos. Los gases nobles, por ejemplo, iría acá a inicio, entonces sería aquí el 4. Los gases nobles pertenecen al 8A. Los carbonoides pertenecen al 4A. Los alcalinos pertenecen al 1A y los halógenos al 7A. Entonces es algo invertido nada más. Empezamos con el 4, 3, 2, 1. Ese sería el orden. Y aquí al costado también lo vemos que la respuesta es 4, 3, 2, 1. Esa sería nuestra respuesta. Bien, seguimos en la otra. Esa es la respuesta. 4, 3, 2, 1. Seguimos avanzando. Y tenemos lo que es. Te dice, determina según la tabla periódica actual a qué periodo y grupo se ubica el siguiente elemento. Ahí vemos al cloro con su número atómico de 17. Te pide determinar según la tabla periódica cuál es su grupo y periodo en el cual se ubica. Seguimos avanzando y te dice la resolución.
Primero vamos a ver su configuración electrónica, que es de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Todo suma 17 electrones. Eso es lo que estamos viendo ahí. Bien, a ver. Bien, seguimos viendo ahí. Esa es la configuración electrónica del cloro. Ahora, para poder hallar su grupo y su periodo. Tenemos que el periodo es 3. ¿Por qué? Porque su nivel es 3. Entonces el periodo va a ser 3 y la suma de sus electrones es 2 y 6, 8. Entonces pertenece al 8A. Entonces la respuesta es periodo 3 y grupos. Bien, acá tenemos otras preguntas. Ustedes en la figura mostrada en la tabla periódica actual, escribo verdadero o falso según corresponda. A ver, me indican el verdadero y el cómo empieza, verdadero o falso. ¿Cómo sería? Falso, verdadero. ¿Cuál es falso, verdadero? El primer enunciado. A ver, te dice el primero, te dice la configuración electrónica de los elementos de la zona A terminan en NPX. ¿Será cierto eso? ¿O será de la zona B? Bien, entonces el primero va a ser falso. Ahora vamos con el segundo. Dice la configuración electrónica de los elementos de la zona B es menos n-1 de X. Eso es cierto, ya lo hemos visto en la teoría también, lo que hemos tratado inicialmente. Eso es verdadero. Y por último te dice la configuración electrónica de los elementos de la zona D terminan en NPX. Eso es falso. De la zona D no hay zona D, hay zona F. Eso es falso. Entonces tenemos falso, verdadero, falso. Esa sería la resolución. Entonces la respuesta es falso, verdadero, falso. Y ahí están las 4 resoluciones de los 4 ejercicios que se han visto. No tanto ejercicios de las partes teóricas que hemos podido ver, ¿no? Porque inicialmente sí hemos visto cómo se ubican según el grupo y según el periodo en cada situación. Bien, eso sería todo. Pueden poner por último sus respuestas en su material, según los ejercicios que hemos visto, también están en su material para que puedan poner las respuestas.
Bien, entonces hasta ahí sería todo, chicos. Vamos a acabar con la grabación. Acabamos con la grabación.